la L30 cayeron en el 8%. Esa caída fue un poco traumática, digamos, por ese día. Las operaciones que venían de parking desde el lunes sufrieron ahí un cambio de expectativa cuando fueron a cerrar el cambio fuerte, y el que estaba armando parking ese día también tuvo que asimilar rápidamente que ya iba a ser con un tipo de cambio que antes venía en la zona de 179 y pasó a ser 203, digamos, o sea, con lo cual fue un poco, sí, para el mercado. Pero yo creo que, digamos, siendo sincero, era bastante lógico que, digamos, eso, no de la forma que siguió, pero lo lógico sería que ellos se corrieran de la intervención, que fue un primer paso, o sea, ellos están perdiendo reserva, como lo hemos explicado, por dos lados. Uno, interviniendo este tipo de cambio, interviniendo los tipos de cambio bursátiles, que estaban haciendo no el G30 también los últimos días, ¿no? Y el otro, por Mercado Libre de Cambios. Ya se corrieron. Falta ver, ya vamos a avanzar por el lado del tipo de cambio oficial, qué puede pasar y qué podemos esperar. Así es. Y si vemos un poquito antes lo que pasaba con este tipo de cambio, vemos que durante gran parte de septiembre, es decir, post elecciones, el tipo de cambio, el MEP con L30, se movió quizás de una forma bastante similar al oficial, es decir, en términos de intervención, sumamente aplanado. De hecho, había como hasta un crawling peg de la misma magnitud. Fíjense que, por el contrario, el dólar MEP con el G30 se movía de una forma totalmente diferente. Y esto muestra que, llegado las elecciones generales, terminamos con un tipo de cambio que desde septiembre, desde el 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre, subió un 17%, mientras que el tipo de cambio oficial lo hizo en un 2,7%. Fíjense la magnitud del salto que pegó el tipo de cambio cuando se lo dejó de intervenir. Y ahí hay algo que decía Lau que es sumamente cierto, y acá tenemos un gráfico que me resulta interesante porque lo hace PPI en su equipo de research, y lo que buscan es calcular cuánto se intervenía en el mercado básicamente de los dólares financieros, y fíjense que prácticamente intervinieron por un monto alrededor de 2.000 millones, y que se concentraron desde julio en adelante. Tenemos el caso particular del fin del año pasado, pero fíjense cuál es la magnitud y las reservas que se perdían tratando de seguir ese tipo de medidas, así que fue sumamente lógico que lo dejen de hacer, nada más que, por supuesto, llamó la atención lo brusco y lo disruptivo la manera en la cual se dio. Como también decía Hugo recién, no solamente se perdían las reservas interviniendo en el mercado de dólares financieros, o sea, en la plaza de los bonos, veíamos cargado central, sino que también en las compras netas en el MUL. Fíjense que durante la cosecha, que fue entre enero y julio de este año, ya incluso en agosto terminaron también, lograron acumular cierta cantidad de reservas a través de compras en el mercado de cambio. Pero fue a partir del mes de agosto que esa tendencia se revirtió por completo. Octubre fue un mes muy particular, pero que se logró juntar un poquito simplemente por medidas regulatorias, que prácticamente se lo consumieron entero en noviembre, en lo que va de noviembre. Incluso estoy tomando el último dato disponible, que no contempla incluso las últimas jornadas. Así que fíjense que esta fue la tendencia que dominó las últimas jornadas, donde la incertidumbre, por supuesto, se apoderaba de los ahorristas y de los inversores, con lo cual la dolarización de las carteras era prácticamente un hecho. Ciegos pagando cualquier tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, este es un poco... ¿Sí, Abu, querés opinar algo? No, que ahí lo que, una vez más, ¿no? Vamos a comentarles. Y lo hemos dicho muchas veces, yo siempre lo repito porque creo que si lo internalizamos vamos a entender mucho mejor siempre lo que pasa con el tipo de cambio y para dónde están teniendo los flujos. Con brecha de arriba del 100,
en realidad con brecha de arriba del 60-70%, ¿no? Brecha de arriba del 60-70% es muy difícil acumular reservas. Y lo estamos viendo en este gráfico. O sea, desde agosto en adelante, que la brecha se sobrecalentó, el gobierno no pudo acumular reservas. Y eso es una de las dos cosas, y la más importante, por las cuales muchos dicen la situación es insostenible, esta situación actual es insostenible, porque estás perdiendo reservas, con lo cual, y eso te hace que netas, ya vamos a ver, pero rondan los 6.000 millones de dólares, y esa constante pérdida de reserva hace que tengas que en algún momento hacer algún cambio. Ya vamos a ver, digamos, qué tipo de cambio podría venir, pero esa es la presión más urgente para mí que tenemos en los próximos meses, y entonces vamos a tratar de ver por dónde puede solucionarse o encaminarse ese tema. Bueno, como bien decíamos, este nivel de intervención se mantiene en este ritmo para tratar de contener la tasa de devaluación constante, y fíjense que no se mueve desde prácticamente mayo, y se mantiene en estos niveles. Y ahí hay un punto importante, porque el mercado estaba pensando, y ahí lo vamos a ver también cuando veamos la parte del futuro, porque pasó algo bastante particular. El mercado esperaba que luego de las elecciones quizás veamos algún cambio en este ritmo de evaluación, pero lo cierto es que todavía ese cambio no llegó, lo cual genera un nivel de incertidumbre bastante elevado. Fíjense que en todo este contexto, la tasa de inflación anual fue considerablemente más alta, lo que acumula un nivel de atraso cambiario que no solamente nos va a hacer perder reservas para tratar de contenerlo, sino que nos va a hacer muy poco competitivos a nivel internacional, y distorsiona totalmente los precios relativos, incitando a importar y no exportar. Por eso también esta situación como que cada vez se dificulta más, y es una rueda que se retroalimenta entre sí. Y eso es parte de lo que intentamos, como siempre, explicar con Arus. Esto prácticamente lo que decía Agustín, lo que ven la sombra abajo es el nivel de brecha cambiaria, que hoy por hoy en el contado con liquidación está tocando niveles del 117%, similares a los máximos de 130% de octubre del año pasado, que fue bastante particular. Creemos que estos niveles de brecha, de nuevo, nos parecen considerablemente insostenibles. Sabemos que vamos a ver algún tipo de ajuste que busque reducir esta brecha, no a cero, sino a un nivel un poquito más razonable, ¿no es cierto? Sí, como lo dijimos en el audio, digamos, eso fue el viernes. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea básicamente quizá que esta brecha baje por dos razones. Porque sube el oficial de alguna u otra forma, que ya veremos cómo, y quizá también, yo imagino, con algún arreglo con FMI, con algunos, hasta te diría hasta con alguna pequeña sube tasa de interés, ¿no? Pero con algunos síntomas, movimientos por lo menos un poco más políticos quizá, que pueden venir bajando de vuelta a niveles por abajo del 100. No sé si vamos a volver a niveles casi de 10-20%, como fue por allá por el enero-febrero, pero debería de bajar. Bueno, por supuesto que esto es a lo que se apunta, a tratar de contener el nivel de reservas, que ya está considerablemente bajo. Hay distintas fórmulas de cálculo. Lo cierto es que el nivel de reservas netas es muy bajo, está cerca de los mínimos, independientemente de cómo se lo calcule. Y cuando miramos las reservas líquidas, como una medida un poquito más estricta, lo cierto es que ya hoy por hoy se encuentran en el terreno negativo. Este saldito que ven es prácticamente el ingreso por
los decks del fondo, y fíjense que prácticamente se consumió entero en lo que vimos hace un ratito, que era la intervención. Y esa es la dinámica que se está tratando de contener. ¿Por qué? Porque prácticamente necesitamos usar esto para poder pagar la deuda, punto que el otro en cuestión. Pero antes de pasar a eso, pasó algo muy interesante con respecto a las expectativas de evaluación hacia adelante, que post elecciones se redujeron, más allá de que se mantienen considerablemente elevadas. No sé si Pablo está, si quiere opinar algo, pero la idea era mostrar que el mercado en algún punto esperaba este tipo de salto en el tipo de cambio, que aumente el ritmo de evaluación o lo que fuera, que haya alguna señal en el plano del tipo de cambio oficial, señal que no vino, que no llegó a ningún lado todavía. Entonces, las tasas, lo cierto es que post elecciones ajustaron, y fíjense que en el nivel de los 5 puntos, haciendo que por supuesto los futuros sufran bastante. La verdad que es bastante interesante por lo brusco que fue. Sí, yo creo que ahí me parece porque había una si querés, una sobrecompra de dólar link, llamémosle así, o de futuros de dólar, jugándose a que automáticamente quizá hubiera algún movimiento así como lo hubo en el L30. Y no pasó. Pero no era una posibilidad y era un riesgo, claro, que llevó por ahí a la cobertura por dólar link en la mayoría de las carteras. Que creo que no hubo nadie que no se haya expuesto un poquito ahí para tratar de cubrirse, pero esto fue un poco de lo que pasó en materia cambiaria entre en las elecciones. De todas maneras, no me, digamos, me parece que quizá para los que creen que puede venir una devaluación más de un solo saque, si querés, ese reacomodamiento de la curva quizás sea una oportunidad de compra para armar posiciones más bien en febrero, podría ser. Eso es lo que nos decía Pablo, de que por supuesto que es una alternativa arriesgada, pero para aquellos perfiles de riesgo que al mismo tiempo especulan con este tipo de salto discreto, lo cierto es que esta compresión de tasas habilita algún tipo de oportunidad. Sí. En definitiva, vimos algunas conclusiones, entre estos que esto es lo último que vimos, las tasas en los futuros cedieron, luego que el mercado no vio ese cambio que en algún punto esperaba, pero todavía se mantienen elevadas, sabiendo que algún tipo de ajuste en el tipo de cambio vamos a enfrentar de cara a los primeros meses de 2022. Por otro lado, sabemos que la brecha cambiaria actual es insostenible. La brecha no será cero, pero se intentará llevar a niveles más razonables. Un nivel de 60%, digamos, no permite la acumulación de reservas, pero sí limita un poco la pérdida, por supuesto, del stock de reservas. Yo creo que te deja llegar, quizá te deje llegar a marzo. Acá está. Sabemos que este ajuste cambiario es inminente, pero no necesariamente urgente. No necesariamente tiene que dar una forma de salto, y lo cierto es que para nosotros se está tratando de manejar el timing para poder llegar a la cosecha de marzo, independientemente de cómo. Está bien, pero de las lluvias, del precio, lo que fuera, pero lo que habilite la entrada de algún tipo de dólares genuinos. Sabemos que esperamos algún tipo de aumento en el ritmo de la devaluación, pero esta realidad nos permite un poco ajustar expectativas. Sabemos que en el marco de algún aumento en el ritmo de devaluación, junto con algunos avances del acuerdo con el fondo, pueden calmar algunas tensiones, y quizás, más allá de que no sea lo óptimo, pero puede ser una posibilidad, pueden llegar a las elecciones, a marzo, a la cosecha, cuando ingresan los dólares, sin ningún tipo de sobresalto, podríamos decir. Con algunos mínimos ajustes, manteniendo los desequilibrios tal cual como están, que de nuevo, no creemos que sea el mejor de los escenarios. ¿Por qué? Porque lo único que logramos es patear los problemas para más adelante. Y la última conclusión es que nos parece que hoy por hoy los tipos de cambio financiero están caros,
Pero en la medida que no veamos ningún indicio de ajuste en el tipo de cambio oficial, lo cierto es que no tienen razones para ceder. Y eso es lo que estuvo pasando con el MEP, que todos los días está subiendo un poquito y la gente nos pregunta de dónde viene eso, y nos parece caro. En eso coincidimos de que la verdad es que no tiene mucho sentido pagar este tipo de cambio, pero tampoco tiene sentido una baja en la medida que no veamos algún avance en el tipo de cambio. Si no hay nada de eso, no va a bajar. Yo creo que también, yo estoy empezando a pensar también que hay otro factor que yo no estaba teniendo en mente, que es lo que he estado leyendo estas últimas horas, que es la situación internacional. La situación internacional ya lo vamos a ver en la segunda parte de esta presentación. No está jugando a favor por varias razones. Y yo creo que el primer indicio son los precios de los bonos que estamos viendo, pero justo como se da después de las elecciones, como no sabes cuánto pesa, si es post elecciones que es día de Argentina, o está dentro de la caída de emergente que está viviéndose en casi todos por lo menos los cinco monedas emergentes más duras. Monedas como la turca, nosotros somos el segundo que está ahí siempre al lado para que nos peguen. Así que yo creo que también hay un factor externo que yo no lo estaba leyendo y que ahora, pero en las últimas horas yo lo he empezado creo que lo hemos empezado a ver. Es este riesgo que nosotros decimos que siempre está latente, que no solo tenemos nuestras debilidades, que hacen que capaz todo se mantenga en un equilibrio delicado y atado con alambre, podríamos decirle de esa forma, en tanto y en cuanto no nos venga un mal viento de cola de afuera. Y ojo, porque afuera no estamos quietos, está pasando algo bastante interesante, y ojo, porque lo que dice Abu de las monedas, por supuesto que a nosotros nos pega, y con nuestras propias debilidades, capaz que nos pega hasta de forma hasta un poco exagerada. Así que, ¿te parece? Pasamos del tema tipo de cambio a lo que vemos un poco en deuda. Comenzando primero con el acuerdo del fondo, sabemos que los pagos que se esperan para los próximos meses hacen que un acuerdo sea inminente en la primera parte del 2022. Si se fijan en el gráfico de la derecha, son 20 billones lo que se tiene que pagar el año que viene, con lo cual prácticamente es inviable. Y si se observan en el gráfico de la izquierda, fíjense los próximos meses. Veamos, esto es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En algún punto los pagos de diciembre, enero, febrero están cubiertos con los mismos dólares que nos da el fondo, básicamente, pero sí enfrentamos algunos deadlines interesantes en materia de vencimientos allá por marzo del año que viene. Es por eso, precisamente, que se habla de que el acuerdo debería darse antes del mes de marzo, para no tener que hacer este nivel de desembolso que prácticamente comprometería las pocas reservas que nos quedan, fíjese que es del orden de los 3,5 billones. Así que bueno, pensando un poco en eso, es que hoy por hoy la situación es bastante delicada. Me parece que los bonos en algún punto también están priceando esto de que hoy por hoy, dadas estas condiciones, el nivel de pérdida de reservas y el ritmo en el cual se vienen perdiendo, prácticamente hacen como insostenible poder afrontar estos pagos si no se logra un acuerdo antes. Defaultear con el fondo, de nuevo, no creemos que el acuerdo vaya a cambiar el rumbo del país para mejor, pero sí es un importante factor que incide efectivamente sobre las expectativas. Si es algo que es bien manejado, se puede calmar en cierto grado, pero yo, las tensiones. Es que puede colaborar a bajar ese nivel de brecha que decíamos antes. Me parece que el foco no está en el que qué bueno que se logre, sino que el foco está en, estaría muy malo o lo negativo que implica que el acuerdo no se logre, y capaz que hacia adelante, querramos o no
si bien incide en la economía, no nos va a dar mucho norte, pero sí va a ser un driver en lo que me respecta a expectativas, a mi parecer. ¿Vos qué pensás? Sí, o sea, va a ayudar a bajar la brecha, nada más. Nada más. Para mí no va a ser ningún cambio profundo, ni tampoco un efecto para la economía real, ni tampoco para el inversor, para mí. Pero sí colabora en decir, bueno, junto con otras cosas, es mucho mejor que pase un acuerdo, por más que sea un acuerdo, para mí va a ser un acuerdo muy tibio para zafar los dos, el FMI y Argentina. Que del otro lado también hay ropa sucia el FMI, yo soy muy crítico con el FMI, no por Argentina, sino por todas las cosas que ha hecho en los últimos 30 años, pero hay ropa sucia de los dos lados, a los dos les conviene un arreglo, por lo menos para la prensa, si querés ponerlo de esta forma, y que zafemos. Un acuerdo de flexibilidad extendida de 10 años, con todo lo que eso implica, según el manual del FMI, para mí no va a haber, porque van a tener que entregar banderas que estos gobiernos sabemos que no lo van a hacer. Así que lo que va a haber para mí es algo muy tranqui, como para decir, che, bueno, pateame vencimiento, no te mato, pero tampoco te exijo esto, o sea, y zafemos los dos y hablemos el año que viene o el otro. Me parece que va a ser algo así. Sí. Que debería, si es eso, y creo que lo que va a ser, me parece un nuevo error de política de nuestro gobierno, porque si iban a hacer eso lo podrían haber hecho hace muchísimo tiempo, no muchísimo, pero varios meses antes, y haber evitado quizá muchas cosas que tuvimos que vivir y que tenemos que vivir hasta el día de hoy, con esta incertidumbre, que si te agarra a contramano el mundo y tenés esas cosas, esos cabos sin atar, estás mucho más en un agua mucho más peligrosa que si tenés el acuerdo del FMI cerrado, si tenés, o sea, no hay necesidad para mí de haber pagado todo este costo, de seguir pagándolo sin cerrar, para mí. Eso es lo que yo veo. Sí, la verdad que coincido. En otra parte, si querés pasemos a lo que es deuda en pesos, que no es menor, sabemos que el financiamiento en pesos vía deuda en pesos es bastante limitado, e incluso se enfrentan a importantes vencimientos en el primer trimestre de 2022, lo cual hace de los rollovers o de las renovaciones de estos vencimientos un desafío bastante importante. Y en estos dos gráficos se muestran precisamente el nivel de deuda en pesos que se concentra para los próximos meses y, a su vez, una característica de lo que viene siendo hasta este año es que de las 30 licitaciones que se hicieron, que se ve este análisis, solamente 4 pudieron emitir deuda a un plazo ponderado mayor a un año. Es decir, que las colocaciones vienen siendo bastante cortas, tuvieron que consolidar estos niveles o de plazo y un poquito de tasa más alta para poder seguir roleando y no depender tanto del financiamiento en pesos. Pero, como sabemos, al ser incluso así limitado, se recurre a la emisión para financiar. El año que viene va a ser un foco de atención el nivel de tasas que logren o no convalidar para que la emisión monetaria no siga siendo un problema, el nivel de vencimientos que enfrentan, como vemos en el gráfico de izquierda, y cómo van a afrontar los próximos rollovers. Y ahí entra un tema que nos gusta pensar a nosotros con algo que hoy por hoy el financiamiento que logra el Estado es más que nada compulsivo, y que lo cierto es que nadie invierte en instrumentos del Estado de forma genuina, salvo por algo de ser y algo de cobertura con respecto a la inflación. Sí, Pero, y sale serse el tramo más genuino por él. pero lo cierto es que el año que viene va a ser un desafío este frente. Y lo voy a dejar acá porque en este tema de cómo hacemos para lograr mejores niveles de rollovers o de financiamiento neto positivo, entra un factor
que no solamente asocia a la deuda, que es la tasa de interés, sino que vamos a ver que es transversal a 3 de los problemas que estamos viendo. Para pasar, sabemos que la inflación, que es un tercer tema, como el financiamiento interno en pesos es tan limitado, la mayor parte de la expansión fiscal se cubre con emisión monetaria. De hecho, lo hizo en alrededor del 75% en lo que va del año. Esto es un gráfico que no solo muestra el nivel de déficit fiscal, sino con el respecto al financiamiento monetario de ese déficit, sino también la velocidad con la que se hizo, que es el gráfico de la derecha, que es la más relevante de los últimos años. Por supuesto que ahí incide el año pasado, COVID y todo lo que ello implica, pero hoy por hoy tengan presente que esos niveles de emisión que se dieron el año pasado son los que están trayendo los niveles de inflación también actuales, que son tan altos y que son prácticamente inflexibles a la baja. A diferencia de los dos factores anteriores, donde creemos que el Estado puede maniobrar, podríamos decirlo de esta forma, y tener cierto grado de poder de decisión, sobre la inflación sabemos que las cartas ya están creadas, y eso hace que sea una de las variables, a nuestro parecer, de las más desafiantes del 2022. No quita que sea, de nuevo, capaz que el tipo de cambio sube más, como lo hizo estos últimos 3 años, no puede ser una realidad, pero esto está dado el tipo de cambio, con certeza. o sea, el tipo de cambio paralelo, llamémosle, o el financiero, el MEP y contado, yo creo que es muy difícil que logren niveles como de inflación. Ya lo estamos viendo en lo que va el año, la inflación está siendo más alta que el movimiento de esos tipos de cambio, y no creo que pase, o sea, me parece que la rareza histórica fue lo que pasó los últimos 3 años, y no lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la vuelta a la normalidad, si querés, de esas dos variables, la estamos viendo en 2021, y por todas estas razones que vos mostrás y otras que vamos a ver ahora, digamos, yo creo que hay un alto componente inflacionario para los próximos años que ya está, como vos decís, ya está jugado, solo que todavía no lo vivimos, pero son cheques que ya salieron, que nos van a cobrar. Así que yo creo que cuando hablan de aquellos que hablan de inflación del 25, inflación, son todas expresiones de buenos deseos, nada más. No voy a decir imposible, porque acá estamos en Argentina, pero es extremadamente improbable que tengamos niveles de inflación menos del 50% el año que viene, y no estamos haciendo nada. De vuelta, me gusta esa frase porque siempre es lo que pasa, para que 2023 sea menor. O sea, 22 lo está perdido a nivel inflacionario para mí. Y no hay nada, al contrario, los desequilibrios que tenés que arreglar implican que vas a seguir sembrando infla para levantarte en 2023 con un número alto también. Y de eso vamos a hablar ahora. El agua me spoilea. Sí, me spoilea el gráfico, pero está bueno la intro porque lo cierto es que lo que vamos a mostrar ahora son las razones que básicamente sustentan lo que está diciendo él, de que no se está haciendo absolutamente nada para que 2023 no sea el mismo desastre que lo que va a ser el año que viene en materia inflacionaria. Sabemos que estos fueron los niveles de emisión, fíjense que fueron sacando 2020, y la rareza que eso implica, es uno de los años donde hay mayor asistencia monetaria al Tesoro de los últimos, podríamos decir, 7 años. Esto, como sabemos, tiene su lag en materializarse. Hoy por hoy estamos pagando los costos de una inflación, de una emisión altísima en 2020, pero el nivel de emisión actual, que de nuevo atienden pura y exclusivamente al objetivo electoral, van a tener sus efectos entre el segundo y tercer trimestre del año que viene. Esto, a su vez, bueno, esto es un gráfico nomás como a colación, viendo todos los años electorales, sabemos que hay mucha asistencia monetaria, por supuesto, pero esta es la particularidad de este año, donde es incluso considerablemente mayor que los últimos 10 años, así que de nuevo, no es que
estamos sesgando el análisis, sino que incluso fíjense esto. Sabemos que la inflación núcleo es persistentemente más alta que la inflación general, y este es un gráfico que muestra los últimos 4 años, y fíjense cómo a partir de 2019 el gap entre la inflación núcleo, es decir, la más fuerte, la que no considera ni los estacionales ni los regulados, por supuesto, viene siendo persistentemente arriba de lo que es la inflación general, el dato que vemos absolutamente todos. Estos dos factores le ponen un piso altísimo a los niveles de inflación que vamos a ver hacia más adelante. Estos dos factores. Ahora, todo lo que vamos a ver después son factores que incluso vienen tratando de contener los niveles de inflación actuales, pero que cuando se tengan que empezar a liberar, van a generar incluso presiones inflacionarias hacia más adelante. Atrasos. O sea, precisamente, los demás son atrasos, o sea, estos dos factores hay que sumarle los atrasos que vamos a ver ahora. Exactamente. Entonces, todo, ves que como todo te dice qué puede venir y más infla. Sí, va a ser la regla. Bueno, al menos es lo único que podemos saber a ciencia cierta, por más malo que sea. Y acá vemos el nivel de atraso, que por el contrario tienen los precios regulados con respecto a los precios generales. Y estas dos cosas, los últimos dos factores en conjunto, nos hacen ver de que hay un nivel de inflación contenida, incluso ya ahora por el nivel de atraso que se observa en los precios regulados. Aún con el control del tipo de cambio y demás tipos de controles, vemos que no se logra mantener la inflación. La inflación son las que van para arriba, el tipo de cambio es lo que van para abajo, es lo que lo van a poder ver. Fíjense que incluso manteniéndolo pisado como ancla antiinflacionaria, los precios siguieron subiendo a la alza y no respetaron esta ancla. ¿Qué hubiera sido si no hubiera pasado? Incluso combinando todos estos últimos factores en conjunto, fíjense que la línea azul es el nivel de precios, incluso teniendo los salarios nominales que se movieron por debajo. Los precios regulados, que por supuesto estaban completamente pisados entre precios congelados, atrasos, tarifas, etc. Y por último, el tipo de cambio oficial, que también se mantuvo controlado, ¿por qué? Por cómo inciden los bienes importados. Fíjense que incluso así, la inflación se movió por encima, teniendo todo este tipo de cuestiones. Lo cual no hace más que generar una distorsión de gran magnitud en los precios relativos. Y hay una economista dijo hace poco, ¿por qué está la distorsión? Porque te alteran las decisiones que vos tomas como consumidor. Hoy por hoy este nivel de precio hace que vos, con los niveles de tasa que tenemos totalmente aplanados, con el nivel de tipo de cambio, hace que vos necesariamente prefieras consumir antes que ahorrar, porque resulta que no te conviene, que prefieras precisamente importar antes que exportar, y no son el tipo de conductas que hacen crecer precisamente a un país. Pero sabiendo un poquito de eso... Por lo menos sostenidamente. Sostenidamente. Que es el problema genético argentino. Ya, porque para mí ya a esta altura podemos decir que es crónico ese. No hay posibilidad de un crecimiento sostenido si no cambiamos este modelo de consumo a toda costa o bajo cualquier, ¿cómo te diría? De consumo sin medida, o sea, porque el consumo trae toda la bonanza, no es de esa forma. Y ya lo hemos vivido, pero seguimos en ese camino y vamos a seguir. Así es. ¿Por qué? Fíjense por lo siguiente. Sabemos que la emisión actual viene siendo alta. ¿Cómo se va a seguir financiando los niveles de déficit? Va a seguir siendo con emisión en la medida de que no haya algún cambio dentro del plano del financiamiento genuino, que convalide capaz mayores tasas de interés. Pero ojo, porque más allá que un acuerdo con el fondo implique menor déficit, etc., no se va a hacer de un día para el otro, y va a implicar todavía que ese nivel de déficit se siga financiando de alguna forma, así que, de nuevo, ahí tenemos, además de un piso para los próximos años, algo que lo va a seguir retroalimentando. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a liberar las tarifas que están congeladas, los controles de precios y los demás desequilibrios en múltiples precios, valga la redundancia? De nuevo es un factor que lo único que va a hacer es
elevar los niveles de inflación con respecto a los que ya tenemos como piso, y pensando en lo que vimos al inicio, un ajuste en el tipo de cambio, ¿cuánto de eso se puede pasar a precio? Podemos especular de entre un 10, 20, 30, 50% que se pase a precios, independientemente de eso, algo no va a tender al alza. Son todos factores que en definitiva implican más inflación, y que lo cierto es que incluso teniendo tantos factores que estaban destinados a controlar la inflación durante este año que no lo lograron, hacia adelante no queda más que liberarlos. Entonces ya no se cuentan con ningún tipo de grado de libertad para manejar. O sea, ya, como decíamos, ya está jugado. Lo cierto es que, como certeza, lo único que tenemos es que la inflación va a ser alta y va a ser de las más desafiantes para el año que viene. Y también a eso, para mí hay cuestiones micros, como son el tema de la carne, Exacto. temas así, o sea, donde algún producto básico para la canasta argentina, que son básicos como la carne, por ejemplo, bueno, no me quiero meter en ese punto tan profundo, pero básicamente si se maladministra ese intento de control de precios, lo que va a redundar es en menos stock, y digamos, la vuelta a los precios te vuelve el látigo mucho más fuerte que lo que frenaste, con lo cual es otro micro atraso de la carne, micro atraso en otra cosa, micro faltante de otro producto, y así se juntan. Y todos altamente ineficaces, digamos. A la larga No tienen te van a empujar a más infla en 2022, 2023, etcétera, lo que estamos viendo. Bueno, Yo aceleraría un poquito. dale, con todo esto sabemos que en cuanto al tipo de cambio, los objetivos es reducir la brecha a través de algún ajuste. Se espera que en el ritmo de evaluación, en marco de acuerdo con el FMI, y en la parte de deuda en pesos en particular, la deuda en pesos debería volverse más atractiva para que el financiamiento sea genuino, y lo cierto es que no existen muchas más herramientas para controlar la inflación. Existe algo que es transversal a todo esto, y que, siendo como sumamente de bajo perfil este año, la verdad que no se tenía mucho en cuenta, sino que hasta ahora el nivel de tasa de interés. Y es esta variable la que va a romper todo este esquema, que de nuevo era, como decimos nosotros, atado con el hambre, y que era muy delicado el nivel de equilibrio que venía alcanzando, y fueron tales dichos desequilibrios que una simple variable te empieza a romper todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a un ritmo de, como dijimos en el podcast de la semana pasada, que vos aumentes el ritmo de devaluación sin convalidar tampoco una suba de la tasa, porque lo único que te vas a hacer es esperar a que el tipo de cambio sea más alto para liquidar cosecha, por ejemplo. Sin tener una tasa de interés más alta, la deuda en pesos no va a ser genuina. Y esto empieza a tener como algunos choques con la propia estrategia que se viene implementando. No solo desde el lado conceptual, del decir se necesita tasas de interés bajas para fomentar el consumo, sino desde el lado de lo que financia toda esta máquina. Y lo que viene a mostrar es esto de los desequilibrios que se acumulan y la debilidad de la estrategia que tenemos hoy por hoy. Como les habíamos mostrado el call pasado, estos son los factores que explican cómo se mueve la base monetaria. Si bien no quiero como ahondar en esto, sí ustedes entiendan que en la medida que se emite, también para que no impacte de lleno los precios, se busca esterilizar eso, es decir, volver las arcas del Banco Central parte de ese dinero vía bancos. Y para eso se utilizan los pasivos. Entre ellos están las LELIQ. Ahora, no dejan de ser pasivos, que a su vez generan un interés. Son remunerados, exactamente. Por lo cual, uno necesita pagar ese interés. Para que esto funcione con los niveles de emisión actuales y con los niveles de esterilización actuales, las tasas deben permanecer bajas. Entonces, para que lo otro funcione, esto se debe romper, y es acá, en este factor, donde empieza a hacer ruido, porque la emisión, que es lo que sostiene toda esta máquina andando, se va a empezar a romper en la medida que estos desequilibrios y estas incoherencias empiezan a aparecer. Y fíjense cómo fue la evolución ahí con respecto al nivel de base monetaria. La expansión de estos instrumentos de esterilización está muy cerca del nivel de 2018, cuando se hablaba de la bola de la neva,
Y lo venimos mostrando hace mucho. ¿Por qué? Porque era uno de los puntos más incoherentes de toda esta estrategia. Quizás no iba a tener sentido hasta ahora, cuando veamos cómo entre todos se empieza como hasta a incompatibilizar y hacen de que todo penda prácticamente de un hilo. O sea, hay cosas que son potencialmente dañinos, cada vez más, digamos, o en un nivel cada vez más peligroso. Hoy todavía no lo son, pero si hay algún desequilibrio o se produce algún, digamos, sube tasa de interés por alguna razón, porque si es mal manejada, si están mal administradas esas sube tasas, podés tener un problema en este punto. Y si eso se junta con alguna tormenta externa o algo, puede ser un factor peligroso. Por eso es lo que dicen, che, niveles de elite, ya estamos casi en niveles de instrumento del central de esterilización, están en niveles iguales o mayores que el 2018, todos recordamos 2018, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que son distintas que aquel momento, pero otras que son parecidas. Bueno, en definitiva, los mercados, por supuesto que, para ir un poco más rápido, reaccionaron. Vale, el único país subió 300 puntos desde las PASO hasta la fecha. Lo cierto es que todo esto que vimos hasta recién se tradujo nada más ni nada menos que el mercado de bonos lo vivió como una debilidad y como esta incertidumbre que se manifiesta a través de los niveles de riesgo, lo cual hace que las probabilidades de default sean incluso cada vez más altas para los próximos años, y eso hace que, dada la situación tal como está, que no se está haciendo nada para repararla, no hay ningún indicio que a nosotros nos diga que la deuda se va a poder pagar. Entonces, un nuevo default o un nuevo canje se vuelve algo cada vez más probable. Y eso se materializa en la curva de los rendimientos. La más alta incluso son los globales, que no se ven tan dañados como los bonos de legislación local. Incluso fíjense que desde diciembre del año pasado, que era la curva negra de abajo, lo único que hizo este año fue prácticamente empeorar a la medida que le hice de incertidumbre. Y fíjense qué es lo que pasó con las paridades de este tipo de bonos luego de las PASO, y no hicieron más que derrumbarse hasta la fecha. El precio promedio ya está en zona de $30. Y pensamos que no podría romper los $33. Veíamos $33 como un nivel mínimo. Resulta que ya estamos en zona de $30. Y esto fue lo que sufrió el pobrecito. Exactamente. Hoy es el bono, si se quiere, junto con el 35, o más barato de todos, o más castigado de todos. Algunos ya se empiezan a preguntar si no es para comprar. Yo creo que es una ficha de altísimo riesgo, pero sí puede andar. Yo sí, pero no sí, que puede estar peor. Exactamente. Es lo que no hay la caída de estos. Exactamente, pero yo creo que si tengo que comprar Argentina, me parece que en acciones tengo mucho más por ganar que en bonos, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, muchos están mirando bonos. Bueno, acciones viene lateralizando prácticamente luego de las elecciones. Hubo un rally luego de que se dio a conocer el resultado de las PASO, y hoy prácticamente estamos en los niveles previos, o sea, no se tomó bien el resultado de las elecciones generales, pero aún así, por lo menos con respecto a inicios de este año, la suba en dólares del Merval viene siendo en torno al 15%, o sea, un buen grado de mejora. Más allá de eso, esto es como vienen un poco los activos, es el Merval en pesos lo que viene liderando. Ahí les mostramos nuestro balanceado como una estrategia que quizás siendo de mediano plazo y quizás un poco de perfil medio a alto en riesgo, logró tener una buena rentabilidad. Es el tercer año que logramos ganar la inflación, y a
Nos falta un mes y medio, vamos a ver Bueno, si podemos terminar vamos a ver. así, ¿no? Pero bueno. Y en esa misma línea vienen los fondos SER, que probaron ser una buena cobertura con respecto a la inflación. Fíjense que con las últimas subas el dólar MEP se consolidó un poquito por encima de la inflación, pero ese dato de inflación es a octubre, así que todavía falta conocer el de noviembre. Y ahí vemos en el último eslabón de la tabla los bajas que están las tasas, así que no es negocio, y el dólar oficial sumamente planchado con el dólar link, que lo único que hicieron fue recuperar prácticamente estos últimos 2 meses cuando se especulaba con algún salto. Pero saliendo un poco del plano local y pasando rapidito, porque queda poco tiempo, a lo internacional, vemos que la inflación permanece alta, es algo que ya venimos viendo. El último dato que tenemos nos mostró la inflación interanual más alta desde 1990. Ya sabemos que no se habla más de que sea transitoria, pero también se dice que no va a ser necesariamente estructural. Eso, en conjunto con la recuperación del empleo, que no está en los niveles pre-COVID, pero sí viene mejorando bastante y paulatinamente todos los meses, sabemos que vamos a ver una Fed retirando la liquidez. Y para eso ya empezó en primer lugar con su programa de reducción de compromisos activos, eso lo está implementando este mes, y se espera que termine a mediados del año que viene. Pero lo que está en boca de todos es cuándo va a consolidar su suba de tasas, y sabemos que va a ser en el 2022. Hay algunos indicios que ya nos invitan a pensar eso, y el mercado lo viene descontando. Este gráfico son la cantidad de proyecciones de la Fed que dicen que en el año 2022 va a haber algún tipo de suba de tasas. Fíjense que es el gráfico de donde dice 2022, ya vemos que hay gente que está esperando incluso 3 tipos de tasas, 3 subas de los tipos de interés, mientras que este gráfico de la derecha nos muestra que hay un 60% de probabilidades de que para julio del año que viene la Fed instrumente 2 subas de tasa. Eso básicamente el mercado lo viene descontando, y lo que vemos en este gráfico, que lo traemos como a largo plazo porque muestra lo interesante y cómo se han comportado las tasas de interés, pero si ven esta última parte del 2021, vemos que las tasas cortas están subiendo más rápido, descontando precisamente que el año que viene va a haber tasas de interés más altas, mientras que las más largas no lo vienen haciendo al mismo ritmo. Eso lo que hace es que la curva entre las más largas y las más cortas se continúe aplanando. ¿Quieres aplanar algo? Sí, hay algunas cosas para mí importantes y después una conclusión. Las tasas a 30 años están bajando. O sea, y la tasa de 2, que es la más corta que vemos, ahí está subiendo, es la que más fuerte está subiendo. Eso es lo que nosotros hablamos, significa cuando la curva se aplana. Cuando la curva se aplana, esto tiene una relación bastante directa con el, que ya vamos a ver un poco más adelante, con el DXY, que es el índice de dólar. En general, cuando la curva se aplana, por expectativa de sube tasas, hay un efecto en los mercados. Que ahora vamos a ver qué efecto es. Hay un efecto en las monedas que estamos viéndolo esta semana con una apreciación del dólar respecto al resto de las monedas. Entonces vimos, por ejemplo, yo me gusta mirar Brasil, cómo el real digamos, devaluó este último. Eso no es bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que esta situación es muy probable que continúe ese aplanamiento de la curva, digamos, del tesoro estadounidense, de la curva de bonos, y quizá todavía no vimos el final de la suba del DXY. Creo que se puede ir arriba de 100. Entonces, por ese lado, si querés, para emergentes, el contexto no está bueno de corto plazo. De hecho, lo estamos viendo cuando miramos la lira turca y miramos todas las monedas, lo que está pasando en las monedas, y miramos lo que está pasando con los bonos emergentes, y amplificadamente
en los bonos argentinos como muestra de bono con poca liquidez emergente, con ese ruido externo, mirar lo que pasa en los precios. Entonces, por eso yo decía hace un ratito, hay un factor externo que nos está jugando en contra también. Entonces, ¿hay mucho del efecto de elecciones? Sí. ¿Hay mucho efecto de incertidumbre? ¿Hay efecto FMI? ¿Hay efecto brecha? Y también hay un viento en contra de afuera. Yo creo que tenemos solo una cosa a favor de afuera, que son los precios de maíz trigo. Que nos puede jugar en contra a la larga, porque me parece que quizá pueden venir más retenciones por ese lado, pero bueno, ya lo veremos. Algunos ya están empezando a ver eso. Ya vemos un poquito más adelante algunas cosas. Bueno, para por ahí aclararlo bien rápido, ustedes piensen que una curva de bonos normal tiene una pendiente positiva, en las cuales los niveles de interés para los más cortos son más bajitos y los niveles de interés para los más largos, que implican mayor riesgo, son más altos. En la medida que los bonos más cortos suban su interés y los más largos bajen o se mantengan constantes, es ahí cuando se da este aplanamiento en la curva. También tiene su efecto en las acciones, que por lo general las más largas, que las tasas más largas bajen, se beneficia para las acciones growth, por ejemplo. Pero ya nos meteremos en ese punto. ¿Qué pasó en nuestro periodo de suba de tasa? Este es un gráfico que vos querías mostrar. Y esto fue lo que pasó en, vamos a decir que es 40 años, en materia de suba de tasas, para saber cuál es la velocidad y la magnitud de lo que nos podemos llegar a esperar hacia adelante. Y como vemos, el último índice que tenemos fue 2015, 2018, hacia atrás tenemos de 2003 a 2009, pero aún así son periodos en los cuales un 2,5 de tasa de suba es más o menos hasta razonable. Viendo eso, también nos ponemos a ver qué fue lo que pasó por los mercados en todo ese contexto. Y acá no sé si vos querés comentarlo. Sí, sí. Como veíamos antes, las últimas 5 subas de tasa en los últimos 40, 50 años implicaron suba de entre el 2 y el 3% en términos porcentuales de tasa. ¿Qué pasó con cada segmento de activos en esas 5 oportunidades? Bonos cortos del Tesoro, de punta a punta estamos hablando, no significa, estos son variaciones directas en ese periodo de ese segmento de activos. Que no son iguales todos los periodos, hay unos más largos, exactamente, más fuertes, otros más fuertes. Yo creo que en esta oportunidad va a ser un periodo más largo, con subas más tranquilas, o sea, y más similar, si querés, 2015-18, me parece el más similar en términos digamos, de amplitud temporal de escalonamiento de subtasa. Pero los bonos cortos del Tesoro, en todos los casos subieron. En los bonos de medio, digamos, bonos a 10, salvo el periodo 94-95, que cayeron fuerte, el resto, digamos, o sea, quedaron flat casi. El índice Bloomberg de bonos es un índice de bonos mundial que agrupa cómo le fue a los bonos, salvo el periodo 94-95, estuvieron negativos un 2% de punta a punta en ese lapso, pero el resto estuvo marginalmente positivo, digamos, entre el 1 y el 2% de suba. Los bonos cortos corporativos subieron en todos los casos, hasta te diría un poco mejor que el anterior, me hicieron mejor que los bonos globales. Los préstamos bancarios anduvieron más que bien. Eso se debe a que en un periodo de sube tasas a los bancos les va mejor el sector. Por eso muchos, nosotros con Martín tuvimos de viaje recorriendo fondos y mesas y brokers, y están todos muy full comprados, digamos, como dicen los pibes ahora, en 2 cosas: real estate y bancos. Pero es una opinión, hasta que te diría que un poco me asustó escuchar extremadamente optimistas en esos 2 rubros.
pero la verdad que se nota mucho, o sea, en la economía. Y en los bancos, por este tema, sube tasas el sector financiero a full, y bueno, lo vemos acá históricamente cómo anduvieron. Bono de alto rendimiento, te diría que es mixto el resultado. O la sufrís, o te puede ir bien, o la sufrís. Ahí es el que más dudas me da. Por eso fondos de bono de alto rendimiento y bono de alto rendimiento de frente no estamos recomendando. O sea, Y ojo que estos son, de nuevo, los high yield de Estados Unidos, y no sí, son los high yield emergentes, que ahora tenemos un grafiquito para que veamos. bien. Pero tampoco, o sea, si esto está más o menos, no sé si el otro me gusta mucho. Acciones de crecimiento lo hicieron bien. Por eso muchos dicen, sí, vamos a ir a tecnología, hay que ir a tecnología. Ahí, yo creo que en los últimos tiempos lo que ha habido, para profundizar un poquito sobre este ítem, a que le gusta tecnología y las acciones de crecimiento, que son muchos clientes que le gusta ese sector. Yo creo que lo que ha pasado últimamente también, si vos te pones a ver valuaciones comparadas, son que las pequeñas y medianas tecnológicas han estado sobreponderando sobre las grandes tech. Y creo que hay las grandes tecnológicas que están un poquito más atrasadas respecto del sector en general. Y si tuviera que buscar tecnológicas por evento de sube tasas, iría por las grandes. Y también iría por las grandes, no sé si más adelante lo pusiste, pero había un gráfico de inteligencia artificial, ¿tenemos eso o no? Bien, pero entonces lo menciono ahora. Que estamos viendo hace unos días que, respecto a este tema de las acciones tecnológicas, y esto estamos leyendo, y un dato que nos llamó mucho la atención es el siguiente. Recién desde el 2018 en adelante, la generación de datos por máquina, sería la inteligencia artificial, superó a la generación de datos de humanos. Y hay proyecciones, si uno empieza a mirar, para los próximos 10 años, es exponencialmente atroz cómo va a superar la generación de datos tecnológica o de inteligencia artificial, va a superar a la generación de datos manual o humana, digamos. Entonces yo creo que ahí hay un subsegmento tecnológico que hay que investigar bien, y que está apostando por ese lado no debería de dejar de estudiar el tema. Después, el que le interese el tema nos avisa y lo profundizamos y le pasamos informe e información. Y después, acción y valor. Acción y valor, o te va bien, o también puedes sufrir o quedar ahí, porque tampoco es que las mataron, o sea, pero bueno, en 99-2000 y 94-95 sufrieron. Creo que como hoy en relación las de valores están retrasadas, no sé si en los otros periodos no tan retrasadas como hoy, quizá también sea una oportunidad. Yo me inclinaría a pensar que las de valor, por muchas razones, en un periodo de sube tasas como el que se aproxima, lo van a hacer relativamente bien. Y no va a ser como en el caso, digamos, 2000 y tequila, creo que fue el 94-95 fue ese caso. Tenemos preguntas, sí, creo. No sé si... Acá Juan nos pregunta, relaciona un poco lo que es panorama local con internacional, y dice que teniendo en cuenta este entorno mundial que ya no es favorable para el argentino y los emergentes, y viendo cómo localmente no se modifica el ritmo de evaluatorio, él pregunta si consideramos que se puede incrementar este riesgo de un salto evaluatorio en los próximos 3 meses, o no lo vemos. Esto incrementa, sí, ese riesgo. Todo esto juega a favor de que los riesgos de evaluación aumenten. Pero yo creo que también lo que haga el gobierno en los próximos 30 días puede aumentar ese riesgo o disminuirlo. ¿Qué quiero decir? Si el gobierno no arregla con el FMI, deja pisado el oficial a esta velocidad del 10-12 anual, etcétera,
que ya sabemos, el riesgo de evaluatorio de un solo saque para enero, febrero, marzo aumenta. Ahora, si quizá te mete un acuerdo con el FMI, te sube un poquitín la tasa, no te la desbanda, pero te sube un poquito la tasa, te eleva el tipo de cambio oficial, te lo pasa de una velocidad de 10-12, te la lleva a 20-21, 22%, que no es una cosa de loco, pero ya te da una cierta chance. Me parece que te disminuye ese riesgo de salto elevatorio. Y quizá yo, si fuera ellos, sería lo que intentaría hacer un puente hasta marzo. Yo creo que los precios de maíz trigo son muy buenos, pero ahí puede haber alguna, yo no sé cómo, no llegamos a estudiar ese tema, pero durante fin de año, quizá un analista nuestro que nos ayuda con temas de agro, que es Luis Tubletti, que nos está escuchando seguramente, él sabe mejor que yo, pero creo que los productores estuvieron vendiendo por adelantado a precio bueno, y yo no sé cuánto del maíz trigo por venir ya está vendido, y cómo es ese proceso de liquidación. Pero lo que sí estaba leyendo, que muchos decían, no sé si esos buenos precios lo vamos a poder aprovechar al 100%. Quizá ahí hay un tema ahí de liquidación y tiempos. Mira, acá Luis nos comenta que el trigo tiene muy buen precio y buenos rindes, y eso le da mucho oxígeno. Perfecto. No sé si le queremos abrir el micrófono, nos puede comentar algo, a ver si lo hacemos más entretenido. Luis, si estás Hola, escuchándonos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? buen día. ¿Cómo les va? No, los estaba escuchando atentamente. Tres ¿Vos me cositas. podés aclarar y sacar de este embrolle que me metí a hablar de temas que no soy experto? A ver si escuchamos a alguien que sí sabe. Amigo, por supuesto, siempre, siempre. Aparte usted sabe, no se me haga el humilde, usted sabe. No, lo que estamos observando puntualmente es muy buenos precios del agro, pero a tener en cuenta para el año que viene el tema de los costos. Los costos se han elevado con esto de las restricciones que ha tenido el gobierno respecto a dólares y a las importaciones, a mantener pisadas las importaciones. Esto es un dato no menor. El agro para el año que viene se está encontrando con costos altos. Respecto a lo que ustedes hablaban, normalmente lo que se empieza a ver ahora en la cosecha de ahora de trigo, muy buenos rindes para la zona donde me toca estar, que es Marco Juárez, ya se empezó a cosechar con buenos rindes, muy buenos precios, y en esta zona que es Córdoba, Santa Fe, sería la parte noroeste de la provincia de Buenos Aires, el productor utiliza al trigo como un oxígeno financiero para pasar a la campaña gruesa del año que viene, para empalmar gruesa con gruesa y tener un oxígeno financiero. Por eso yo creo que va a tener una posibilidad el gobierno de capturar, digamos, si se quiere, algunos dólares por venta de exportaciones. Mucho trigo vendido anticipadamente cuando tocó los 180, 200 dólares hace 4 o 5 meses atrás. Seguimos con muy buenos precios, subió, estamos en 2.40, o sea que para mí tiene un veranito el gobierno de ingreso de dólares. Y respecto a lo que fue maíz y soja, lo que es campaña vieja y lo que está cosechado y embolsado, ahí hay un tema, a ver cómo va a reaccionar el productor respecto a esta cuestión de amenaza del gobierno respecto a subir las retenciones de maíz y de trigo y seguir con el tema del registro de exportaciones. Yo creo que volvemos a lo mismo. Son todas señales que tira el gobierno para que el productor se adelante a vender y pueda llegar a tener un oxígeno de dólares frescos en lo que va del año. Pero comparto con ustedes que con este panorama a nivel internacional y en Argentina medio agarrado de los pelos, el proceso evaluatorio debería tener que acelerarse. No sé si
si les ayudé con la respuesta. Muchas gracias, como siempre. Tienen Gracias, que Luis. escuchar los calls de Alan y de Gringo, que no están para perderse, son muy buenos. Los que no, claro, los que no lo ubican a Luis Tubletti junto con Alan Barile, que es uno de los operadores nuestros, ellos hacen periódicamente un call donde hablan de mercados de agropecuarios y está muy bueno para que es del rubro, siempre lo recomendamos. Bueno, si querés seguimos con la Bien, última vamos, parte y yo terminamos. terminaría así rápidamente. Esto es justo lo que vas a decir. El periodo de la suba de tasa que va de 2015 a 2018 fueron cómo se comportaron los high yield, los corporativos high yield, y particularmente los que son más oscuros, los emergentes high yield. Y al principio sufrieron un poco, cayeron entre el 3 y el 10%, y luego lo lograron recuperar. De nuevo, capaz que nuestra premisa es no salir corriendo de lo que es deuda, que eso nos gustaría por ahí un poco aclararlo, pero regular quizás el timing, sobre todo para las personas que estén queriendo exponerse a este tipo de activos. Recomendamos algo de un poquito de mejor calidad crediticia, pero regular quizás el timing de ingresos, porque en periodos largos de suba de tasa, quizás el primer shock se da en los primeros meses, las primeras partes de esas subas, de esos incrementos de tasas, pero después termina convalidando, lo termina descontando y se dan buenas subas. Eso es como un poco para aclararlo. Nada más que los emergentes, y precisamente lo que vos estabas diciendo ahí, Aucho, están mucho más débiles que allá por la última suba de tasa de 2013, cuando se dio el tapering, el taper tanto que todos conocen, y hoy por hoy las monedas emergentes están mucho más vulnerables frente a estos escenarios. Con un dólar más fuerte, nosotros nos juega la peor pasada. Y si bien a lo último, la última línea azul somos nosotros. O sea, somos los más débiles del contexto emergente. En un contexto donde las tasas también eran tan bajas, eso ya lo veníamos diciendo, eso son tasas reales, una inflación alta y las tasas en cero, las tasas reales son muy, muy bajas. Y las acciones en este contexto, comparado con los bonos soberanos, outperformaron, es decir, le fue bastante mejor a las acciones, sobre todo las de Estados Unidos, con respecto a los bonos. Y lo mismo si quizás se muestra en este gráfico donde muestra las acciones estadounidenses con respecto a las acciones del resto del mundo y cómo estamos hoy por hoy en niveles máximos, Caucho. Sí, este gráfico me parece muy importante. Quizá lo miremos de acá a un tiempo y digamos, claro, mirá dónde estábamos. Sí. Pero bueno, esto marca la relación entre el precio de la acción estadounidense contra el resto de los mercados desarrollados, ¿no? Básicamente sí. Europa y Japón. Entonces, yo creo que ahí está caro relativamente Estados Unidos, pero hay una cantidad de indicadores que ahora no vamos a explayar que nos dicen que la suba de Estados Unidos, después de una suba como la que vimos en los últimos 3 años, es muy difícil quizá que veamos de vuelta un año con 2 dígitos de suba en acciones para el año que viene. Pero sí, yo creo que hay que sectorizar y buscar cosas. No es que hay que hacer mucho más estudio de qué vas a comprar, no es que vas a subir todo como vimos en estos últimos años. Hay que ser mucho más selectivo. Exactamente. Entonces, puede que esto baje, pero no necesariamente porque haya una crisis. Quizá puede bajar, pero a vos irte bien porque justo estás en el buen sector, digamos. Entonces, pero sí creo que va a ser difícil administrar una cartera de acciones, si bien es lo recomendable, visto lo que vimos, pero no va a ser fácil. Con lo cual yo recomiendo el uso de buenos fondos, ver bien los sectores que vamos a comprar, qué vamos a comprar, elegir bien, y fondos, supónganse que el que hace fondos, me he vuelto muy fondero últimamente, estoy viejo, entonces me estoy poniendo fondero, pero hay muy buenos fondos. Ahí lo vamos a ver hacia el final. Esto es un poco, no es muy gráfico que traemos a colación, simplemente porque muestra la estacionalidad del comportamiento
de las acciones del índice accionario de Estados Unidos. Fíjense que la línea roja es la de este año, y las otras líneas son los promedios históricos, y prácticamente la corrección que vimos entre septiembre y octubre es algo que generalmente se da, un componente estacional, y luego retomó el suba. Eso lo veníamos viendo incluso desde el gol que vimos en septiembre, especulando con que hacia adelante íbamos a ver cierta recuperación en precios, el cual se convalidó. Vemos que las acciones tecnológicas recuperaron fuerte, después de estar relativamente más débiles a comienzo del año, tal que el ratio de las tecnológicas con respecto al general del índice S&P hoy se encuentra en niveles máximos desde octubre del año 2000, .com, y por el otro lado tenemos que los sectores más defensivos están siendo rechazados, ¿no? El consumo básico con respecto al general del S&P viene teniendo su nivel más bajo desde también septiembre del año 2000. ¿Vos querés comentar algo de esto? ¿O pasamos? No, pasemos. Dale. Este es el dólar, que cada vez se vuelve más fuerte. Este es el índice del dólar, básicamente, que durante la pandemia se contrajo como el resto de las monedas del mundo, y ahora se está fortaleciendo en relación también con lo que está pasando con las tasas. Y en la medida que el dólar se hace más fuerte, la liquidez global se empieza a reducir. Y ahí nos gusta traer algo porque viene mucho en relación con esto de hay que ser más selectivo en qué vamos a comprar. Venimos de años donde el nivel de dinero abundaba. Esta es la cantidad de activos de la Reserva Federal. El único año donde redujo su posición fue en 2018, y vemos qué pasó con nuestros mercados, y ya lo sabemos, y fíjense que los activos de más de riesgo, como por ejemplo el de Bitcoin, que lo traemos simplemente a colación, sufrieron en esos años. Venimos de años en los que, fíjense, la expansión monetaria que hubo, sin precedentes, o sea, desde 20 años de los cuales abundó el dinero y la liquidez, y aparte de eso se va a empezar a reducir. Así que, ojo, porque no es todo lo riesgoso, o sea, no es simplemente salir de bonos e ir a acciones, sino que ser, por ahí, no ser tan tajante y buscar mejor el tipo de activo donde vamos a meter. De hecho, para darte un par de datos, sí. El Nasdaq está en máximos, pero si vos te pones a ver papeles, por ejemplo, PayPal está 37% abajo de su máximo. Twitter está 37% abajo de su máximo. Y así hay una cantidad de papeles. Redfin está 54% abajo de su máximo. Alibaba está 55%, tiene China adentro, ¿no? O sea, ese caso es chino, pero quizás no es el más representativo. Pero Virgin Galactic, por ejemplo, que es la que le pelea a Elon Musk el tema del liderazgo, si querés, espacial, está, acá lo perdí, 71% abajo de su máximo. O sea, ves que difícil, ¿no? Porque vos tenés un Nasdaq en máximos, pero por ahí el que tenía Virgin Galactic está menos 70 del máximo. O sea, es muy difícil. Hay otros casos también. El mercado está cebado para un lado y para el otro también. O sea, hay cosas sobrecastigadas, si querés, contra el índice, y cosas extremadamente, si querés, estaba viendo Lucid. Lucid son unos autos eléctricos de altísima gama. Estaba viendo un gráfico ayer, el market cap es mayor o igual al de Ford. Hay una empresa de autos que salió a operar hace pocos días, se llama Rayon, creo, y ya de arranque está con un market cap igual al de Ford. O sea, y todavía no vendió un auto. Entonces, hay cosas que se pasan, están pasadas de rosca, y otras cosas están sobrecastigadas. En ese mundo tenemos índices máximos, pero ojo, no es que está todo en máximos. Y eso me parece muy importante. O sea, tenés índices máximos con cosas que están muy lejos de estar en esos mismos niveles, y otra cosa está sobre reacting. O sea, lo cual hace más difícil nuestro trabajo.
Así es. Bueno, si te parece, bueno, riesgo me explica la quinta ola, pero vayamos hacia el final y comentemos un poco qué pensamos para las posiciones en pesos y las posiciones en dólares. Para las posiciones en pesos, priorizamos cobertura con respecto a la inflación, alternativas indexadas, eso ya venimos hablando fondos SER, o mejor dicho, instrumentos privados, no tanto del sector público como lo vimos recién. Recomendamos para aquellos perfiles que, de nuevo, tengan la expectativa de quedarse más de 6 meses y tengan una tolerancia al riesgo moderada. El balanceado viene siendo algo que, de nuevo, nos defiende bien en pesos con respecto a los principales benchmarks. Este año lo viene siendo con respecto a la inflación y el dólar hasta ahora. Sumamos algo de cobertura dólar link, no para ir de frente, eso lo veníamos diciendo, pero sí quizás algo viendo qué es lo que vaya a pasar con respecto a un tipo de cambio oficial. Las acciones, de nuevo, como lo decíamos recién, nos gusta más la de crecimiento. En tasa, lamentablemente, hasta que no veamos algún ajuste de ese lado, no nos conviene estar por los niveles de atraso que tiene. Los bonos argentinos, no, de nuevo, nos parece que es demasiado el riesgo para potenciales ganancias, pero sí, para aquellos perfiles arriesgados, puede ser una alternativa. Podría Muy ser. arriesgado. Y el dólar hoy por hoy nos sigue pareciendo caro, esperaríamos ver algunas determinaciones para entrar y seguir comprando. Nos gusta estar dolarizado, nos defiende. De hecho, lo que pasó en el año de inicio de eso, pero vamos a ver algún ajuste quizás cuando algo del tipo de cambio oficial empiece a tomar forma. En el plano de dólares, la verdad que les trajimos 3 fondos offshore. En el plano local no nos quedan muchísimas alternativas que realmente sean eficientes, porque están tan reguladas que hoy por hoy pueden invertir básicamente en emergentes, en Latinoamérica, y en bonos, y en high yield, y no son el mejor segmento para entrar. Pero sin perjuicio de eso, nos gustan 3 fondos. Para los perfiles más conservadores está el Strategic Income, del cual yo soy fan por su estrategia descorrelacionada. Entonces, cuando el mercado sube, esto acompaña, y cuando la cosa se pone fulera es bastante defensivo. En la otra punta tenemos el Equity Conviction, que escoge buenos papeles a lo largo del mundo, particularmente en Estados Unidos, pero se fija muy bien los sectores, en un fondo agresivo, pero viene muy bien. Y un intermedio es el Alliance and Growth, Income and Growth, que particularmente lo trajimos hoy, por la composición que Sí, tiene. ese fondo a mí me gusta mucho porque tiene un mix bastante parejo entre bonos de alto rendimiento, bonos convertibles, o sea, cocos, lo que le decimos, y acciones. Ese fondo tiene muy buen comportamiento, en lo que va el año está más 11, y es algo, ¿cómo digamos? Bastante crucero para la época, que tiene todo de todo, pero bien balanceado. Entonces me gusta mucho para el inversor tranquilo, pero que tampoco quiere estar quieto. Me parece que es el mejor lugar donde podría estar. Por el contrario, tenemos capaz que para perfiles más conservadores, como para un corto también de la cartera, nos gusta el Strategic Income, como fondos de nuevo que también son balanceados, pero al mismo tiempo están cubiertos o hedgeados, como se les suele decir, que en su evolución vienen siendo relativamente, como por ahí, conservadores, pero bastante defensivos en momentos malos. Así que ese fondo por ahí para perfiles más conservadores me parece como interesante. Y el que quiere estar cubierto ante un eventual burbuja o problema mundial, es por acá. Y por último tenemos el Equity Conviction, donde es esencialmente en acciones de diferentes sectores, las 10 posiciones principales y la asignación sectorial, pero es un fondo que en el año viene rindiendo un 17%, el año pasado rindió un 42%, el 2019 rindió un 28%, y un año malo, que fue el 2018, por ejemplo, terminó con una pérdida del 8.27, bastante igual que el benchmark, pero fíjense la recuperación que evidenció después. Para perfiles más agresivos, nos gusta este fondo, y el mejor escenario es una cartera que podrán armar con una combinación quizás hasta de los 3, porque toca muy buenos frentes.
Así que para no dejarlo sin ideas de inversión, decidimos por ahí incorporar esta última parte, donde se vayan con ideas claras de lo que nos gusta, de lo que estamos viendo y recomendando. Sin más, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren abrir sus micrófonos y comentar. Sé que se hizo un poco largo, pero sean libres de preguntar. Nos fuimos con el tiempo un poco largo. Es que hace mucho que no nos juntábamos a hablar. Hace mucho que no hablamos. Hace Y 2 hay meses. mucho para hablar también. Pero bueno, Bueno, por lo pronto no hay preguntas, sino más comentarios de agradecimiento y buenos deseos, así que bueno, no sé si quieren que un ratito. les mandamos un gran abrazo a todos. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos. Creemos que a fin de año, antes de fin de año va a haber ya la última charla del año. Exacto. Y bueno, después. Para ver qué nos espera 2022. Exactamente. Y cualquier consulta que tengan, a disposición. Les mandamos un abrazo grande. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos.